Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas. Soy Alejandro Medina. Estoy muy feliz de haber participado acá en el Jardín de los Presentes. Con Mariano y toda su gente en la Radio Zoe. Gracias, hasta prontísimo. Seguimos con más Jardín de los Presentes y ya sentado con nosotros un docente, músico, baterista, para ser más preciso, productor, multitask, como le gusta decir a él, el señor Isa Portugués, que nos vino a visitar. Buenas noches, Isa, ¿cómo estás? Bueno, gracias por esta visita, gracias por el pasado, por el presente y por el futuro. Estábamos charlando algo ahí fuera de aire, así que ya vamos a meternos en lo que viene. Pero cómo no. En estos primeros y jóvenes 70 años que va a cumplir el amigo Isa Portugués. Pero bueno, el año que viene. El año que viene, todavía falta mucho. Vamos a empezar por el comienzo, como siempre se dice, ¿no? Sí. Y yo, mientras buceaba un poquito en tu historia y recordaba aquella charla que tuvimos hace 3 años aquí, en este mismo lugar, sí. Recordaba que un poco Cream, ¿no? Procol Harum, pienso, no sé, mismo Jimi Hendrix Experience, fue una primera información que vos traés también de acá a La Plata, de tu viaje a Europa, sí, claro, sí. Y donde de alguna forma también empieza a formarse un sonido que después va a tener también una explosión parecida con Diplodocus Rectam Brown, ¿no? Sí, de alguna manera yo me perdí el mega concierto, que cuando me enteré a las 3 de la mañana me quería cortar las venas con la gilet. Pero la guita que tenía la usé para comprar todos esos discos, Cream, Jimi Hendrix Experience, el primer álbum de Procol Harum, no me acuerdo qué. Traffic. Claro. Y entonces era muy cómico porque yo llego de vuelta a La Plata y entonces a los músicos grandes, algunos músicos de jazz, sí. Yo le hacía escuchar Cream y claro, escuchaban una guitarra distorsionada y decían, ¿qué es un saxo? Claro. Pues claro, no había, o sea, en ese momento era un momento bisagra dentro de la música donde los elementos de la tecnología que se habían empezado a esbozar, digamos. Claro. Imagínate que en esa época lo primero que hubo fueron 2 pedales, distorsión y guagua. Claro. Chau. Sí, era sí, todo lo que había. Pero esos 2 pedales, que obviamente a los primeros que lo usaron fueron los Beatles, que se los llevaron a ellos como adelanto, digamos. Esos 2 pedales, si lo trasladas a la hora, viste, claro. Estamos en un abismo, digamos. Sí. Y además bandas que yo pienso traen un discurso más poderoso del rock y también la improvisación, ¿no? Como algo novedoso. Claro, sí, yo de alguna forma, yo digamos, cuando me dedicaba a la docencia, que lo hice durante muchísimos años y que fui el pionero en Latinoamérica en hacerlo, después me copiaron todos y después que hasta está en la universidad. Los contenidos que yo instalé de alguna manera, yo lo que explicaba, para ponerlo en palabras, cuando hablábamos del rubro, de un rubro que se llama producción artística, explicaba que dentro de lo que es la producción artística hubo momentos bisagras en la historia de la música, por lo menos está hablando del siglo XX, ¿no? Claro. Y digamos, uno de los momentos bisagras es la época justamente de Cream, donde tomaron de alguna manera de la onda de la mano del jazz, que era de donde venía Baker, que era que 10 años más grande que los otros, sí. Tomaron el tema de la improvisación. Y entonces, independientemente de todos los detalles aledaños, de que ya todos podemos imaginar, se generó una movida en donde pasamos, yo le mostraba a mis alumnos, un disco de The Hollies del año 65 que sonaba igual que los temas de los Beatles, tema de 2 minutos y medio, guitarra limpita, todo digamos súper lindo, súper limpio, súper ordenado.
Y pasado un año más, 2 años más, agarrás Cream, donde los tipos les importa un rábano el cuánto dura el tema, y en vivo los tipos empiezan a desarrollar, ¿cómo se llama? Una mega zapada donde cada músico tocaba por su lado, pero todos tocaban juntos. Claro. O sea, no es que, digamos, obviamente que eso se puede Había hacer. Había una idea, digamos, una idea central donde todos... Sí, pero digamos que ese tipo de cosas se pueden hacer de alguna forma a partir de que los músicos tengan un nivel muy importante como para que, digamos, el dibujo musical, vamos a ponerlo así, que hace cada uno, se empasta con el del otro. Sea armonioso, claro, darle armonía. Sí, por eso. Si vos agarrás un tema de, digamos, uno agarra un tema de Cream, por ejemplo. Entonces, si bien suponete que el tema empieza con un riff, que es una secuencia musical y, digamos, melódica y rítmica, cuando, y de repente por ahí el tema empieza como un tema normal, con una parte A, parte B, que yo, después llega un momento donde empieza la zapada. Claro. Y entonces, cuando empieza la zapada, cada uno de los músicos va tocando en conjunto, pero en forma independiente. Entonces, digamos, el bajista, por ejemplo, en el caso de Jack Bruce, él no hace una base, sino que hace la base más un plus que le pone arriba. Claro. Y eso es el perfil de la banda, digamos, ese estilo. Eso yo lo de alguna manera ¿cómo se dice? Lo comentaba a mis alumnos como una bisagra, porque digamos hay varias bisagras, digamos, en la música del siglo XX, como una bisagra dentro de la música, porque pasamos de la música cuadrada, así, tema de 2 minutos, ¿verdad? Claro. La gran zapada. Es como cuando una vez que grabamos con Papo, que grabamos un tema 15 minutos. 15 minutos graba el tema, en lo de la compañía no podían creer, como cuando grabamos Tontos, que un día le fuimos a llevar el disco al director artístico para que lo escuche, ¿viste? No quería saber nada. No, sí, se convenció rápidamente. Claro. Se convenció rápidamente y el disco salió, y es más, el disco es considerado a nivel mundial como una cosa de vanguardia. Claro. Y de alguna manera, eso por lo menos en el concepto que tengo yo, de producción y demás, eso es lo que de alguna forma vale. Claro. O sea, la vanguardia, la cosa nueva, la cosa original. Claro, o sea, vos, y ahora, ¿cómo hacías para convencer a una discográfica, vos como productor, que era otro formato el de la música? No, sí, bueno, yo acá no tenía que convencer a nadie, porque el que manejaba ahí era el Bondo. Claro. En el caso de La Pesada, era Billy Bond en La Pesada, era un disco de él, ¿cómo se llama? Pero, digamos, una cosa, digamos, hoy en día la discográfica no existe más, o sea que no hay que convencer a nadie. Claro. hay que convencer al público. Entonces, yo lo que sí sigo creyendo es en que los proyectos nuevos que se generan, que tienen originalidad, son los que sobreviven. Claro. Vos agarrás y la mayoría de los proyectos, aún proyectos que no son musicales, vienen de la mano de músicos. Fuerza Bruta, claro. Antes era de la Guarda. Y previamente la Organización Negra con Pichón Baldinú, y toda esa gente que viene, claro, del teatro. Y hay, digamos, y después en el exterior tenés que Stomp, Mayumaná, Olodum, o sea, hay un montón de, digamos, de proyectos artísticos a nivel mundial que son muy interesantes,
en función de que son fusiones de cosas. Claro. Y yo creo que, digamos, bueno, eso es una cosa absolutamente válida. Yo lo hice, digamos, yo me di el gusto de hacerlo con una composición, con una letra súper potente de Cantilo, Los Sueños de la Cultura, que unificar una letra potente por un lado con una música que era una mezcla de un carnavalito, un guayno, porque el carnavalito es el hijo de guayno. Es hijo de guayno. Que es como se llama, un ritmo tradicional boliviano, mezclar eso con rock, con beat, con un riff, bueno, eso es lo, digamos, el picante, la salsa que tiene la música, la creatividad, digamos. Eso también lo viviste un poco en el Ditela, quizá, ¿no? Como debe ser contemporáneo a esa época también. Sí, absolutamente. Nosotros llegamos, mira, con el Diplodocum llegamos a hacer además de que tocábamos en el Ditela, una vez llegamos a hacer una cosa que era el delirio total, era la época de Happening, ¿viste? Claro. Y estaba en la Cámara de la Construcción, en La Plata, donde estaba organizado por Jorge Romero Brest, era, ¿cómo se llama? En una esquina, un local donde habían montado, nosotros pedimos un escenario que estaba como a 3 metros de altura, entonces nosotros, y era todo en simultáneo, aclaremos, estaba a 3 metros de altura el Diplodocum tocando. Después había toda una estructura que eran como si fueran anillos de metal, pero con bolsa, con plástico, que era una cosa que lo hacía Policelo. O sea, era todo primera A. Claro. O sea, quiero decir, era todo cosas de vanguardia, que fue lo que fue el Instituto de Ditela. Después una mujer que obviamente que no estaba desnuda, pero que estaba con una malla color carne, y alguien la pintaba. Todas cosas era un recontra happening, y Romero Brest, no me acuerdo que así hablaba. Claro. O sea, nosotros estábamos ahí arriba, como a 2,5 metros de altura, mirando todo el delirio ese, no lo podíamos creer. Pero bueno, son cosas que son, digamos, experimentos, llamémosle, o de alguna forma, como sea, que son interesantes, porque tienen lo que tiene que tener el arte, que es creatividad. Claro. Hablame un poquito más de Diplodocum Red and Brown. ¿Cómo nace esa formación ahí con los hermanos Bailinson? Mira, la historia de Diplodocum, el origen del grupo es tiene que ver con había un grupo anterior, o sea, yo por un lado venía tocando con un músico que fue el guitarrista de Diplodocum, Topo D'Aloisio, que él tocaba bárbaro, entonces todos los temas de los beats, los acordes, los invertidos, las tenía todo. Por un lado, y él tocaba con un grupo de músicos profesionales que tocaban en los bailes, ¿viste? Por un lado. Y por otro lado había un grupo que era como un grupo de jóvenes que se llamaba The Longfellows, que era un grupo donde tocaba Sky, otro Raúl Mercer se llama, que nunca se dedicó a la música, es médico, Bernardo Rubaja, y un baterista que creo que falleció, que se llamaba Gustavo Cabarrú, de La Plata. Y entonces, en la casa donde ellos ensayaban, yo iba y hacíamos zapadas con Sky, con Bernardo y yo, y entonces alguna vez lo invitamos al Topo, después apareció qué sé yo, y después el Longfellow desapareció. Claro. Y transmutó también a partir de que Sky y Guillermo viajaron
a París cuando fue la época del Mayo francés. La época del Mayo francés y toda la historia, y los echaron, los mandaron a Inglaterra. Y volvieron y trajeron el primer Marshall, el primer guagua, cosas que eran acá. Y toda la información en la cabeza. Y toda la información, porque aparte lo habían visto a Hendrix en Londres. Un par de discos también habían traído, un par de discos. Y también habían traído un par de discos. Y entonces, bueno, se dio, digamos, como una conjunción de cosas en donde, bueno, era que tenía que ser eso. Claro. Y entonces, como se llama, nosotros empezamos a preparar lo que fue el primer concierto experimental beat de la ciudad de La Plata. Durante 4 meses, todos los días ensayábamos, todos los días religiosamente, a la tarde. No sé si alguno iba a la escuela, que yo creo que, yo no me acuerdo si yo ya había empezado el primer año de la facultad. Vos eras compañero del Indio Solari, de la escuela. Claro, sí, mejor dicho, él era compañero mío, tuyo, claro. Al revés, porque él venía, porque él era el nuevo. Claro, no, yo entré a la escuela, la escuela es una escuela que hay a 1 cuadra y media de donde era mi casa, y yo empecé ahí fui, yo soy el más chico de 4 hermanos, fuimos todos los hermanos, fuimos ahí, cuando yo empecé ahí, primer grado, primero superior, segundo grado, tercer grado, y en 4º grado creo que fue, o tercero, o cuarto, qué sé yo, un día me lo sientan al Indio al lado, porque el Indio creo que venía de Paraná. Claro. Entonces, pero me lo sentaron al lado, porque todavía había bancos de A2, todavía no habían implementado el banco único, y aparte era todavía lapicera con el cosito que había que poner el tintero. Claro. Sí. Y entonces me lo sentaron al lado, nos hicimos amigos, entonces yo iba a la casa, él me enseñaba a dibujar, porque él con la música en ese momento no tenía ninguna relación. Claro. Yo sí, porque vengo de una familia de músicos. Y entonces, bueno, hicimos toda desde que llegó hasta que terminamos la primaria, hicimos todos esos años juntos en la escuela, esa 33, que está por supuesto en el documental de La Plata, la directora de la escuela, que es amiga, la directora actual obviamente, tendría 120 años, ¿viste? La directora actual, que es una divina, se llama Marcela Fernández, me abrió la escuela en vacaciones de invierno para que podamos filmar el documental. Entonces, bueno, el escritorio de la dirección para parte de una cosa, el patio, la escalera, bueno, todo lo que era la escuela, y digamos fue muy cómico porque ella me descubrió a mí a partir se comunicó conmigo a partir de que cuando ella asumió la dirección de la escuela, encontró en la dirección de la escuela, porque ahí en archivo, viste, mucho no había, una fotocopia de una foto que yo le había prestado a Gloria Guerrero para la biografía no autorizada del Sí. Y entonces, que dicho sea de paso, hace algunos años me llamaron de una revista, no sé qué, que quería que le preste la foto, no sé qué. Yo dije, mirá, yo estoy en otra cosa. Entonces, un día agarré y dije, bueno, subo la foto para los ricoteros, el que la quiera, que la agarre, que se la regalo. Ya está, chao. Claro. Así, democracia. Estamos hablando de Diplodocus Red and Brown con Isa Portugués, pero vamos a escuchar también a Diplodocus Red and Brown. Vamos a escuchar el tema que se llama Blind Sex, y ya después seguimos con más Isa Portugués y todo lo que viene. El Jardín de los Presentes, un programa pensado para hablar de la cultura rock. Jueves de 21 a 23 por www.radiosoe.com.ar. Seguí escuchando El Jardín de los Presentes con Mariano Nieva por Radio Zoe.
con el Jardín de los Presentes. Por favor, deje su mensaje después de la señal. Amigos, soy Sergio Rothman. Los quiero invitar este sábado, 13 de octubre, mi banda El Siempre Eterno, la que comparto con mi Maura, Fernando Ricciardi, Álvaro Sánchez y Hernán Espejo, se presenta en Uniclub. 21 horas, los espero por ahí. Saludos. Muchas gracias a Sergio Rothman por dejar su mensaje en el contestador de los presentes, del Jardín de los Presentes, allí el sábado 3 entonces, Siempre Eterno en Uniclub. Seguimos con Isa Portugués, seguimos conversando de historia, también de su pasado, pero también de su futuro, de lo que viene, porque hay cosas muy interesantes por delante, Isa. Un documental, sí, estábamos hablando mucho fuera de aire. Claro, sí, hay, digamos, hay un documental que se llama Capital del Rock, que digamos, que es como una especie digamos, de antología del rock platense, del origen del rock platense, donde participamos la mayoría de los que se pudieron encontrar y que están en condiciones físicas y mentales de participar. Bueno, el rock, viste, deja sus marcas, secuelas sí, también. Hay algunos que no, siempre hay algunos que no. Y es interesante porque es como un viaje en el tiempo, uh-huh, donde se visualizan los lugares físicos donde digamos, desde mi caso, como yo soy como uno de los conductores del documental, que aparezco bastante, qué sé yo, yo propuse, y entonces, bueno, aparece la escuela donde yo iba, el Jockey Club, que era un lugar donde se tocaba, la historia de grupos de platenses que como Dulce Membrillo, que era un grupo donde estaba Federico Moura, que tocaba el bajo, que no cantaba, tocaba el bajo. Uh-huh. Tocaba el bajo, tenía 15 años tenía en esa época. Bueno, y Luis María Canosa, ¿no? Que por eso, Luis María Canosa, que era vecino mío y que, pobrecito, yo hace poco yo pensé que había muerto en Olmos, pero no, me dijeron que en Devoto. Claro, que el Indio le hace la canción Pabellón Séptimo, Relato de Horacio, un poco también para. Claro, sí, eso me comentaron. Yo no tenía idea de eso, pero y entonces hace poco, bueno, ahí en internet, si uno busca en el Facebook Capital del Rock, hay una foto de Dulce Membrillo donde está Canosa, Daniel Esbarra, que era parte del grupo, Federico Moura, Diego Rodríguez, que era el batero, y Pinfo Garriga, que no sé qué, si tocaba una segunda viola o algo por el estilo, que es una foto que aportó Esbarra, Daniel, que la tenía. Estamos hablando de la prehistoria. Sí. Porque, no sé, Federico tenía 15 años en esa época. Claro. Y entonces, bueno, es digamos, de alguna manera es interesante desde el punto de vista histórico, uh-huh, digamos, de documentar lo que ocurrió, digamos, en la ciudad de La Plata, que fue una cuna de toda una movida musical, creativa, de todo tipo. En La Plata hervía, digamos. Claro. Cuando nosotros éramos jóvenes, hervía. Vos salías a la calle y era hola, por donde fuera, por el centro, nos conocíamos todos. Y donde aparte la cultura confluía, porque había mucha gente también que venía a estudiar de países limítrofes. Aparte, además de todo lo que venía, de todos los peruanos que venían a estudiar la facultad, peruanos, bolivianos, venezolanos, de todos lados, venían a estudiar. Era una ciudad universitaria. Además, nosotros tocábamos en el club, no en el club universitario, tocábamos en el comedor universitario, que digamos que en esa época existía un comedor universitario en 1.50, que ahora no sé qué corno hay, en la esquina del Colegio Nacional, un comedor universitario que era donde los estudiantes universitarios podían ir y comer por 2 mangos con 50. Claro.
Era una cosa fantástica. Y ahí me acuerdo que tocamos una vez con la cofradía, nosotros, con el Diplodocum, el Tata Cedrón, antes de irse a París, antes de irse. Pasa que también hay una historia que tiene que ver con que digamos que no es tan divertida que digamos, sino que más bien es bastante trágica, que es el tema de que de repente unos años después, cuando empieza a ponerse densa la cosa y la represión y la AAA y lo que se te ocurra, lamentablemente eyectamos todos de ese lugar. Nos tuvimos que, viste, el auto eyectarse, sí, porque si no... Sí, salvar el pellejo, digo. Salvar de alguna manera, salvar el pellejo. Pero bueno, yo, digamos, tengo mis teorías al respecto, que justamente una gran parte de la problemática del rock argentino tiene que ver con que en los momentos más importantes del desarrollo universal, porque es un movimiento universal de jóvenes, en el momento más importante de coyuntura, nos partieron por la mitad. Claro. Y entonces eso generó, de alguna forma, no un quiebre, sino un bache gigantesco, pero un bache gigantesco que hizo que otros lugares, nosotros que éramos el país líder en el mundo de habla hispana, de cantar en español, de cantar, es decir, no de cantar en español boludeces, de cantar en español con contenido, con mensaje, contenido, con mensaje, con ideología, etcétera, etcétera, quedamos para atrás y después Brasil, que no tenía nada, nos pasó por arriba, ni hablar de México, España, que tienen unos mercados musicales de la rehostia, ¿viste? Claro. Yo estuve ahora hace 2 meses, 3 meses en Europa, estuve en España bastante, y este año en España hay 750 festivales privados. Claro. O sea, hay una movida, viste, con la cultura, la música, la gente joven, más joven, menos joven, adentro, afuera, en el campo, en donde se te ocurra. Entonces, pero bueno, es otras realidades. Son otras realidades. Absolutamente. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Y qué personas participan en este documental? ¿A quiénes tuviste la posibilidad de entrevistar? No, yo no entrevisté a nadie, o sea... Yo te entendí que eras como el conductor, pero de la historia. Digamos, de alguna manera, o sea, no hay, al ser un documental, no hay, digamos, entrevistado. Los entrevistados somos nosotros. Está bien. Que damos nuestro testimonio de lo que pasaba en la época, en los lugares donde pasaban las cosas, digamos, desde la escuela primaria donde yo fui. Claro, son testimonios, o sea, es una recopilación de testimonios de personajes. Son testimonios. No sé, ahí hicimos también una nota con Bernardo Rubaja, que tocaba conmigo en Diplodocum, que es un amigo mío de toda la vida. ¿Cómo se llama? En una plaza cerca donde estaba la cofradía, de la casa de cofradía que no existe más. Fuimos hasta la puerta de la casa, que ahora es otra cosa. Sí. Daniel Esbarra fue a la escuela, que estaba cerrada porque era vacaciones de invierno, pero a la zona de la Anexa, que era era una escuela modelo en Latinoamérica, como escuela primaria, dependiente de la Universidad de La Plata. Había, digamos, y después empezó a aparecer más gente de grupos de grupos beats, claro, porque del rock todavía de rock no se hablaba, había el rock and roll de Chuck Berry, pero
de rock como movimiento, todavía no se hablaba en ese momento. Era la época de la música beat. Claro. Entonces, pero bueno, es interesante eso, digamos, además del documental, que originalmente iba a ser un corto, pero bueno, finalmente se agrandó, se agrandó de contenido y dura no sé cuánto tiempo, como 1 hora mínimo. Sí. Además de eso, digamos, la gente que promueve la historia también arma un libro, digamos, que Capital del Rock, donde es como un libro interactivo que después se va a editar, donde la gente que quiere se puede meter en internet en un lugar Capital del Rock, hay un código QR que lo escaneás, claro, y accedes a anotar tu banda, si es de ahora, si es de hace 10 años, digamos, para la gente, para toda la gente de La Plata es un lugar de donde salieron muchos, por eso la idea de Capital, claro, del Rock, lo de La Plata quedó. ¿Isa también se va a financiar colectivamente esa idea o no? ¿O va por otro lado? Mirá, ¿tenés idea? No, es, digamos, no, se hizo como a pulmón, de alguna manera, una gente que, digamos, que tiene el material como para poder filmar, o sea, es como una todos colaboramos, claro, de alguna manera, y digamos, bueno, la presentación todavía no está definida ni cuándo es, ni dónde es, bueno, estarán buscando, digamos. Pero ya está prácticamente terminado, digamos, el documental. Está bastante avanzado, entonces. Aparentemente sí. Yo vi como un pequeño tráiler que dura 2 minutos, que sé yo, donde aparecemos todo poco ahí. ¿Cómo se llama? Spoilear, ahora se llama eso, ¿no? Spoilear sería spoilear. Adelantar, contar. Claro, adelante, ¿no? Sí, ese. Se llama ahora, ¿viste? Y bueno, las cosas, todo va cambiando, ¿viste? Sí. Todo va cambiando. Pero bueno, digamos, eso es parte de, es una cosa interesante, como un testimonio que es algo que es válido, una cosa que queda, digamos, ¿cómo se llama? Y que además, bueno, se le da un poco el lugar a toda la gente, gente que salió de abajo de las claro, piedras, ¿viste? Claro. Que no estaba, que nadie le daba bola, y de repente se lo llamó, y bueno, y digamos, gente que fue protagonista de la historia hace 50 años, claro, y entonces, digamos, tiene ese tipo de valor, digamos, cultural, y como se llama, eso es importante. Después digamos, dentro del combo de lista de proyectos posibles, estoy, como se llama, tratando de ver, tengo el contenido, y tratando de ver la posibilidad de instalar un museo del rock argentino. Mira qué lindo. Qué lindo. Para lo cual tengo, digamos, gente que me provee una gran parte de contenido. O sea, tengo Héctor Stark, por ejemplo. Héctor Stark, por ejemplo, pondría algo de él, porque ahorita tiene también un frondoso museo. Digamos, es parte del museo, el pelado. Sí, lo que tengo, digamos, lo que pasa es que estoy tratando de encontrar el lugar, claro, de conseguir el lugar, mejor dicho, pero digamos, el amigo Ripoll de Pelo, digamos, que también de alguna forma tenía la idea de esto como algo no tanto reivindicatorio, de reivindicación, sino como para que quede, digamos, un testimonio. Bueno, él me proveería de todo el material que él tiene, claro, que lo tiene guardado, todos los cuadritos, las fotos, las cosas originales que hay, todo un material
que él lo llevó en una época lo llevaba así como tipo exposición itinerante. Eso te iba a preguntar si la idea del museo es itinerante o ya tener un lugar fijo la idea del del rock. La idea del museo es y que vaya creciendo con el paso del tiempo. Claro, de repente que se convierta en un centro cultural. Claro, espectacular. ¿Cómo se como llama? el Jarro Café, capaz también por ese lado. Sí, después, bueno, hay, no sé, 40 también tiene material, hay, o sea, después logrado gestionar un lugar, entonces hay un montón de gente que puede aportar cosas. Claro, material no falta, sería. Claro, material no falta. Es más, yo por ejemplo conseguí el single de Diplodocus, el vinilo original, que yo estuve ahora entre otros lugares en Suiza, y yo tengo una amiga, somos amigos de 50 años, que yo se lo regalé a ella porque ella estaba acá en Argentina cuando salió de viaje, se lo regalé. Entonces mi amiga me dice, mira, yo me voy a morir, lo van a tirar a la basura, llévatelo. Sí, claro. Así que tengo el original vinilo del single de Diplodocus. Increíble. Que como cosa cómica y que divertida, el otro lado de la otra cara del disco, que es del Blind Sex, por un lado, el otro lado, le pusieron el hombre de la cara azul, pero es el hombre de la capa azul, porque bueno, es Blue Cloak. Claro. No es Blue Face, Blue Cloak es una capa. Claro. Estaba complicado en esa época, las traducciones de los discos son... sí, aparte el productor, el productor es un productor que se llamaba Manuel Román, que era el marido de una cantante que se llamaba Cristina Plate, pero se lo tragó la tierra, no sé dónde fue a parar, y bueno, la data se la hablaba dado él a don Radosinski, que era el dueño de Trova, y todo el mundo decía, che, la cara azul, ¿qué cara azul? Claro. Hasta que finalmente apareció el vinilo, y vi que estaba puesto el nombre que no era el que correspondía. Pero bueno, es así. Tengo una pregunta que yo quiero hacer, Alejandro. ¿Qué me podés contar de ese show, de alguna forma, que diste junto a Papo a Marta Argerich? No, y eso fue en un Europa. fin, claro, en Londres, en la casa de mi hermano mayor, tengo una hermana mayor que él, mi hermano Alberto se llama, él es pianista clásico, y es un personaje, qué sé yo, y entonces él cumpleaños el 31 de diciembre, entonces era una noche de 31 de diciembre donde se hacía una fiestita en la casa de él, y donde estaba Marta Argerich, el marido de Marta Argerich, que de aquel entonces, esto es el 74, 31 de diciembre del 74, para ser preciso, un director de orquesta francés, que es y ella estaba con un bombo así gigante, qué sé yo, y entonces ese día a la tarde Papo me llama, porque yo le había dado el teléfono de la casa de mi hermano. Papo me llama y justo uno de los invitados cancela, y entonces había un lugar. Entonces le pregunto a mi hermano, le digo, che, ¿lo puedo invitar a este amigo? Sí, dale, cómo no. Entonces me viene Papo, qué sé yo, entonces cena una mesa en L, que yo éramos 13, 14, qué sé yo, bueno. Y entonces, como Marta estaba embarazada, y entonces embarazada le molesta todo, aparte es una personaje, Marta, que genio total, la mejor pianista del siglo XXI, sin ningún lugar a duda. Y entonces pasamos al cuarto donde mi hermano tiene donde tenía otra casa, el piano de cola donde él estudiaba, y una cama donde yo dormía. Entonces Marta va y se sienta en la cama, porque estaba con la bomba así gigante. Entonces yo me había comprado una guitarra tipo Gibson Birds, esas, un guitarrón, y estaba el piano. Y entonces Papo va, y como venía él sabía quién era por
por Liliana, por la hermana, que tocaba el piano, qué sé yo. Entonces va y le dice a Marta, tóquese algo. Así tipo onda Papo, ¿viste? Y entonces Marta dice, no, dice, no, yo no puedo, qué sé yo, bomba así, qué sé yo. Dice, ¿por qué no tocan ustedes? Y entonces, y además, Marta es una persona muy abierta que, digamos, que cuestiona que si la música clásica, cuál es la música, que, o sea, no es una persona cerrada, obcecada, claro. Es una persona muy abierta. Y entonces, digamos, a fin de cuentas, Papo tocó el piano y yo toqué la viola y estuvimos media hora zapando un blues. Y los únicos presentes éramos Papo, Marta y yo. Claro. Eso fue todo. Y así recibieron el año, de alguna manera. Y así recibieron el año nuevo. Claro, y así recibimos el año. Entonces, claro, cuando le conté la historia a Marchi, que la puso en el libro, en el libro en el libro de la biografía del Carpo, y bueno, y a todo el mundo le pareció muy divertido. Hasta mi hermano un día me dice, che, que me manda un mail de Londres y dice, ¿qué pasó con Marta? Nada, fue entretenido. Alejandro Petruccelli dice, grande Isa, escribe por acá. Bueno. Gabriel Rabano dice, un baterista del carajo. Así dice él. Vamos, no sé. Vamos. Bueno, hay entonces futuro, Isa, todavía hay cosas por hacer, hay momentos por venir, digo, hay proyectos. Sí, siempre hay proyectos, y bueno, estoy evaluando también la posibilidad, como te había comentado, off de micrófono, la posibilidad de inventar un pequeño showcito, ¿cómo se llama? Medio tecnológico con otro músico, con las canciones, algunas canciones mías y las canciones de todos los discos que he grabado. Así que bueno, si sale les avisaré. Absolutamente, y allí estaremos, y lo que podamos desde aquí, ¿no? Acompañarte en la difusión y demás. También yo te quería preguntar, Isa, un poco por tu rol de productor, que has tenido entre tus manos, digamos, a artistas muy importantes, ¿no? Desde Javier Martínez, los Twists, digo, muchísima gente importante, Morris, y se me escapan seguramente varios. ¿Cómo ha sido trabajar también con ellos? Digo, ¿dónde? Yo me imagino un poco también depende del artista, pero ¿dónde ponías el foco vos? ¿Cuál era lo que vos más te interesaba trabajar ya con artistas con un nombre propio pesado, no? Mira, yo trabajé con muchísimos artistas, ¿cómo se llama? Y fundamentalmente, bueno, yo siempre fui como producto probablemente de mis años de estudio en medicina, que no tiene nada que ver con la música. ¿Cómo se llama? Desarrollé un coco así medio organizado, planificador, científico, qué sé yo, y de alguna manera, como a mí me decían el hippie en La Plata, pero el famoso Interipi hippie de la perita. Sí, sí. Pero bueno, de alguna manera cuando nos fuimos al exilio, que yo fui uno de los primeros en irse, yo lo que hice fue dedicarme a profesionalizar a los músicos argentinos. Porque éramos todos muy hippies, pero claro, digamos, yo aprendí de los ingleses, cuando yo vivía en Inglaterra, yo me hice amigote de los muchachos de Virgin Records. Y entonces ellos me pasaron data, éramos de igual a igual, claro, o sea, claro, el dueño de Virgin Records, que hoy es un magnate que está por irse al espacio, sí, sí. Con una aeronave, es un año más joven que yo, y uno de los gerentes que estaba ahí tenía la misma edad que yo, 25 años, Richard, no me acuerdo ahora el apellido, tiene ¿cómo se llama? Yo tenía 25 años, el otro tenía 24, éramos todos pibes, y el concepto de producción que tenían ellos era realmente, por ser tan jóvenes, era realmente innovador.
Y entonces ellos me decían que, por ejemplo, así como que ellos producían cualquier cosa que no fuera parecida a nada. Claro. Y entonces así me invitaron a la premiere de Supertramp, que ya había grabado antes, pero en otro formato, y Supertramp le hicieron una producción muy especial, con un sonido muy especial, que también yo muchas veces lo doy como ejemplo de producción artística relevante, porque vos el Supertramp, yo lo fui a ver la premiere de Crime of Century en un teatrito para 800 personas, claro. Y yo estaba en fila 10, porque me regalaban las entradas, y vos veías que el baterista tocaba, pero como ya había sistema de reamplificación, lo que más sonaba era el tambor, el bombo y el hi-hat, que el hi-hat hacía como semicorcheas, como si fuera un piano, similar al pianito que toca el pianista. Y de la batería no sonaba, o sea, Bowie también en un momento hizo un disco con esa orientación de mezcla, uh-huh, en donde digamos la batería suena, pero no todos los elementos suenan del mismo nivel. Claro. Hay algunos que suenan mucho más potentes, y eso arma es como una pintura que tiene texturas, que tiene colores, claro, y que tiene, que en este caso son planos, que se integran de una manera diferente. Bueno, y de alguna manera toda esa historia, digamos, es la que ellos generaron como productos originales, y digamos la creatividad digamos utilizada para generar cosas como estímulos también, digo, ¿no? Son estímulos a los sentidos, porque no solamente era lo auditivo, sino lo visual. Pero justamente, o sea, de lo que se trataba era de lo que ellos proponían, de alguna forma, era lo mismo la historia de Mike Oldfield. Claro. Mike Oldfield, cuando me contaron la historia de Mike Oldfield, yo no podía creer. O sea, Mike Oldfield era el ingeniero de sonido, de grabación, de un estudio que tenían los Virgin en Oxford, que era un castillo con 40 habitaciones, con un estudio que podía funcionar las 24 horas del día, con todos los instrumentos, Y entonces, cuando no funcionaba, Mike Oldfield, que tenía un asistente, el asistente de grabación, el asistente lo grababa y él se grabó todo Tubular Bells así. Él tocando todos los instrumentos. Claro, ¿no? Una locura, para esa época era un... Y un día cayó con la torta, me lo contaron los dueños de Virgin Records. Un día cayó con la torta a Londres y le dijo, muchachos, pone esto. Claro. Y vos, si vos escuchás el disco, vos te das cuenta que está todo tocado, pues yo mismo, claro. En mis épocas de dedicarme a componer, componía de la misma manera, o sea, una cosa, grababa por otra cosa arriba, otra cosa arriba, otra cosa arriba, otra cosa arriba. Bueno, y el tipo hizo, y fue una revolución, porque a pesar de que no sonaba, que no tenía una calidad de sonido, que vos lo escuchás y no tenía una calidad de sonido, pero era revolucionario el concepto. Absolutamente. El concepto era revolucionario. Y pasó de Canillita a Gardel. Claro. Así, en 6 meses tuvo 6 meses, yo vivía en Londres, tuvo 6 meses en el puesto número 1 de los charts en Inglaterra, el Tubular Bells, y cuando sacó el Tubular Bells 2, estaba el 2 en el primer puesto y el 1 en el segundo. Claro. O sea, claro. ¿Por qué no? Porque fue todos los esquemas. Porque rompió. Ahí está también el riesgo, me parece, ¿no? Esa del artista, ¿no? Digo, buscar ir más allá, la vanguardia que vos decías también. Obviamente, pero justamente la historia de alguna manera pasa por ese lado. Y entonces, bueno, volviendo a tu pregunta anterior, digamos, de cómo, del rol del productor y toda esa historia, yo, digamos, a mí lo que me quedó claro, digamos, que lo traduje también un poco a través de la docencia, es que lo que vale siempre es la originalidad. Vos por ahí podés tener un músico que toca bárbaro, qué sé yo, pero de repente,
si no logra inventar algo que sea original, entonces de repente se le va la vida, o se le puede pasar la vida haciendo cosas que no son, o sea, que no son relevantes. Por eso es que comentaba antes todos esos proyectos a nivel mundial que generan los músicos, desde el Cirque du Soleil y todos los proyectos de percusionistas, o de lo que fuere, o de fusión la fusión de distintas cosas, de distintas latitudes, ¿viste? Todo eso es lo que de alguna manera tiene un peso a la hora de decir, bueno, yo puse un granito de arena acá, en un lugar donde de repente eso generó un caminito. No sé, porque yo suponente, no sé, con Punch grabamos en el 81 el primer reggae que se grabó en Argentina. Absolutamente. Y antes el disco anterior había también un ska. Claro. Que digamos que era un tema de Morsi. Y 6 años, 7 años. Lo que pasa es que nosotros veníamos... Sí, aparecen fabulosos Cadillac después, los Intocables, todo ese tipo de cosas, los pericos. Claro. Entonces, ¿cómo se llama? Bueno, todo eso de alguna manera es lo que genera, digamos, bueno, que el arte de alguna manera esté vivo. El arte está vivo a nivel universal, justamente porque uno puede hoy día, que digamos con la democratización que provocó Internet, uno ve cada cosa que, viste, que decir, ¿cómo puede ser, no sé, un africano tocando tachos? Absolutamente. Que te parte la cabeza de lo que toca, y es un cosito ahí todo flaquito, qué sé yo, tocando tachos, pero tachos, literalmente tachos. Fabio Tello dice, qué divertido escuchar esa portugués, vio a Supertramp en vivo presentando Crimen del Siglo. Hice agradecerte un montón por esta visita, realmente un gusto como siempre, charlar con vos y gracias a ustedes. Esperemos que no pasen 3 años de vuelta. No. Volveremos y bueno, ya seguramente hay proyectos, el festejo de tu cumple también, con lo que se viene, el documental, así que tratar de ver si lo logramos. Dale, hay que buscar el financiamiento colectivo. Eso mismo. Es una buena eso es interesante, lo de financiamiento colectivo, porque son nuevas formas. Antes, digamos, cuando yo enseñaba a los músicos a producir, yo le decía, como dicen los americanos, la discográfica es como un banco, que te pone la plata. Bueno, ahora no hay más banco de discográfica. La discográfica no pone más plata. Entonces, de repente está la opción de que mucha gente colabore, y aparte hoy día la tecnología ayuda a que las producciones sean más baratas. Pero bueno, está la posibilidad de que mucha gente colabore cuando realmente hay proyectos que valen la pena, obviamente, y la gente apoya. Y bueno, el financiamiento colectivo es una forma más de generar, es una forma original y una forma nueva y una forma más de generar creatividad. Exacto. Gracias, Isa, de vuelta por esta visita. Nos vamos a ir escuchando un tema hablamos de Cantilo y Punch, Directriz. Dale, que le pegás a la batería ahí firme. Ahí, sí.